Hola y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestros webinars. La sesión del día de hoy se titula Diseño sin programas de predicción y es la parte 2 de esta trilogía de seminarios en línea que estamos haciendo, donde estamos diseñando y desarrollando el proyecto de un sistema de altavoces para un estadio sin utilizar un programa de predicción. Si aún no han visto la primera parte de este webinar, vale la pena la vean primero. De cualquier modo, haremos una breve recapitulación. Mi nombre es Mijael Crick, conocido por mis amigos mejor como Mija, y soy especialista de las soluciones de audio de nuestras marcas Bosch, Electro Voice y Dynacord. Trabajo para el grupo Robert Bosch desde las oficinas de México y tengo cerca de 11 años de trayectoria como ingeniero de sonido y hoy tengo el gusto de poder ser su instructor en este webinar. El objetivo de la sesión del día de hoy es reforzar las metodologías de diseño de las cuales hablamos en la primera parte de este webinar y establecer los criterios necesarios para la selección de amplificadores en nuestros proyectos. Vamos a seguir trabajando con nuestro caso estudio y vamos a aplicar en él toda la información que necesitemos para llegar ya a la conclusión del desarrollo de este proyecto. En la tercera parte de este webinar haremos la puesta en marcha o la configuración de los amplificadores. Al final de esta sesión ustedes habrán desarrollado habilidades y criterios para simplificar el proceso de diseño y selección de amplificadores. De modo que vamos a hablar de lo siguiente. Antes que nada haremos una breve recapitulación de la sesión anterior. Trabajaremos después de eso en el diseño del subsistema bajo balcón, el cual va a complementar el sistema principal. Y después de eso entraremos de lleno con amplificadores. Hablaremos antes que nada de amplificadores de baja impedancia y después de ello hablaremos de amplificadores de alta impedancia. Muy bien, iniciamos con la recapitulación. En la sesión anterior de este webinar recibimos un proyecto por parte de un cliente que nos pide diseñar un sistema de altavoces para este estadio. Nos pide que coloquemos los altavoces en el techo y nos da algo de información sobre los niveles de ruido que hay presentes durante la ocupación del estadio. Con esta información, nosotros antes que nada trabajamos un poco en algunas ideas y metodologías de diseño. Enfocamos todo este diseño a estas metodologías, esto que yo llamo el ABC de diseño, que es antes que nada buscar la respuesta en frecuencia objetivo, la presión sonora y finalmente con la cobertura trabajar en el sembrado de los altavoces. Y esto lo aplicamos en el proyecto. De hecho, vimos que algunos de los criterios que podríamos encontrar aquí trataban de una respuesta en frecuencia mínima desde 80 Hz hasta 20K. También vimos un poco las necesidades tanto de cobertura como de presión sonora por la distancia que hay entre el primer escucha y el último escucha en este proyecto. Vimos que la cobertura total es cerca de 120 grados y que por estas distancias con la ley del inverso a los cuadrados podríamos concluir que en realidad con un solo altavoz no seríamos capaces de satisfacer este proyecto. Buscamos algunas diferentes estrategias de cómo pudiéramos abordar este proyecto y concluimos en que una de las mejores estrategias sería dividir este proyecto en tres secciones: el tiro corto, tiro medio y finalmente el tiro largo. Una vez que concluimos en dividirlo de esta manera, también vimos cuál era la necesidad de cobertura de cada una de estas áreas. También analizamos qué distancia habría en cada una de estas áreas desde los altavoces hasta donde estarían los escuchas. Con eso en mente hablamos un poco de la cobertura de los altavoces, cuáles serían algunas de las líneas de diseño. Hablamos de cómo podríamos utilizar altavoces muy directivos para buscar minimizar la interacción con el recinto y que también el tener altavoces con buen control directivo ayudaría a crear arreglos de altavoces donde evitáramos solapar la cobertura entre los altavoces.
Sabemos que cuando solapamos coberturas de altavoces, podríamos encontrarnos con problemas como filtro de peine y estas interacciones que no son del todo positivas. Vimos diferentes posibilidades y encontramos esta familia EVH, esta familia de altavoces que tiene características muy interesantes en aspectos de directividad. Es un altavoz a dos vías con un 15 pulgadas para la baja frecuencia y un agudo. Y lo interesante es que es una familia horn loaded. Significa que el 15 pulgadas está hasta atrás de este gabinete y tiene control directivo gracias a que el mismo gabinete funciona como trompeta para él. Algo interesante es los múltiples patrones de cobertura que esta familia tiene y con esto en mente revisamos si esta familia de productos era la adecuada para este proyecto. Antes que nada verificamos la respuesta en frecuencia, el SPL, y bueno, hemos aplicado eso dándonos cuenta de que la respuesta en frecuencia de la familia EVH supera la respuesta en frecuencia objetivo y verificamos después con la ley del inverso de los cuadrados que los 138 decibeles máximos que este altavoz es capaz de desarrollar a 1 metro de distancia llegaran con suficiente energía a la altura de la audiencia. Nos dimos cuenta que de hecho también superamos el SPL objetivo, que era de 105 decibeles. Hasta este momento habíamos concluido que esta familia podía ser la adecuada, únicamente hacía falta analizar un poco la cobertura para saber si la cobertura también acomodaba con las necesidades arquitectónicas de este proyecto. Encontramos que utilizar un altavoz de tiro corto de 40 grados de cobertura vertical, uno de tiro medio de 60 grados verticales y uno de tiro largo de 30 grados de cobertura vertical funcionarían bastante bien para este proyecto en particular. Una vez que definimos esto, nos faltaba únicamente trabajar con la cobertura horizontal, donde hicimos un análisis de cuál sería el área que cada uno de los altavoces podía cubrir, de modo que diseñamos un sistema donde el primer altavoz cubriría un segmento del área y en el momento en el que llegara el límite de cobertura del primer altavoz, comenzaría a trabajar el segundo de los altavoces. De hecho, esto es una idea que vamos a retomar durante esta sesión para diseñar el sistema de bajo balcón. Para esto utilizamos un calculador de Excel, este calculador de Excel que está disponible para todos ustedes. Si alguien tiene complicaciones, por favor al final de la presentación viene mi correo electrónico, escríbanme y con mucho gusto se los hago llegar, pero seguramente lo van a poder descargar fácilmente. Utilizando este calculador de Excel configuramos diferentes tipos de coberturas horizontales para darnos cuenta que al utilizar un tiro corto con 90 grados, el tiro medio con 60 y el tiro largo con 40, lográbamos que la distancia útil de cada uno de los altavoces medianamente estuviera cerca de los 13 metros. De modo que hicimos un sembrado de altavoces distribuyendo cada 13 metros un arreglo con 3 altavoces. Un tiro corto, tiro medio y tiro largo. Ahí terminó la primera parte de este seminario web. Ahora toca platicar de el sistema de bajo balcón y de los amplificadores. Una cosa que notamos desde un inicio era que el sistema principal tendría una sombra acústica debajo de este balcón, de modo que hoy nos vamos a concentrar en hacer un subsistema que pueda ayudar a recuperar la cobertura en este punto. Algo interesante cuando nosotros diseñamos subsistemas es que al ser una extensión del sistema principal, los subsistemas heredarán muchos de los requerimientos del sistema principal, de modo que ya sabemos cuál es la respuesta en frecuencia mínima que tenemos que buscar y también sabemos cuál es la presión sonora que necesitamos. En cuanto a la cobertura, bueno, esto está muy claro, debemos de buscar que todo mundo escuche el sistema de altavoces. De modo que viendo los planos podemos darnos cuenta que desde esta persona hasta la última persona tenemos cerca de 36 grados de cobertura necesarios y que la distancia desde esta posición, que es un buen lugar para poder poner un altavoz de bajo balcón, tenemos 3.9 metros.
¿Por qué poner el altavoz aquí? Bueno, hemos consultado con el cliente y él está de acuerdo en que la arquitectura lo permite, es decir, aquí hay una estructura en el techo donde podemos sujetar el altavoz y adicional, también el hecho de estar en esta posición permite que las personas que estén atrás en esta sección, cuando escuchen el sonido, tengan la sensación de que este viene de la cancha o que es simplemente una extensión del sistema principal. Bueno. Vamos a trabajar para este subsistema con la familia EVC de Electro Voice. ¿Por qué con esta familia? Tiene un par de ideas que son bastante interesantes para este tipo de proyectos. Uno, tienen una trompeta rotable, es decir, se pueden utilizar en formato vertical o en formato horizontal. Esto ya lo hace muy flexible para las instalaciones. Otra cosa que es muy importante es que es compatible con tanto baja y alta impedancia. No se preocupen, para los que no están familiarizados con la alta impedancia, vamos a hablar mucho de ello en la última parte de este webinar, solamente adelantando algunas ideas. Baja impedancia es las configuraciones típicas que utilizamos en altavoces, es decir, 2, 4, 8 ohms. Y en alta impedancia, a diferencia de la baja, una de las ventajas es que podemos conectar una gran cantidad de altavoces a un solo amplificador y que además el cable puede recorrer distancias mucho más grandes. De modo que en instalaciones de audio distribuido grandes como es este bajo balcón, utilizar alta impedancia es una alternativa bastante interesante. Otra de las características importantes de esta familia es que tiene múltiples herrajes o accesorios que la hacen muy versátil durante las instalaciones. Además, hay una versión para interiores y una versión resistente a la intemperie, de modo que tranquilamente podemos proponer esto para exteriores. Dentro de esta familia hay un montón de altavoces. Tenemos un 8 pulgadas con coberturas de 90 por 60 o 100%, un 12 pulgadas con 60 por 45, 90 por 55, un 15 pulgadas de 60 por 45 o de 90 por 55. Tenemos también un 12 pulgadas de cobertura asimétrica, que es este altavoz que está aquí arriba. La cobertura asimétrica en este proyecto en particular no resulta tan interesante, pero en muchos otros proyectos donde queremos sonorizar espacios rectangulares con un solo altavoz resulta súper interesante. Bueno, sepan que existe. Adicional también tenemos un subwoofer de 18 pulgadas, que en este proyecto en particular tampoco será tan interesante, pero en muchos otros proyectos sí, y es un muy buen complemento para la baja frecuencia de este sistema. En cuanto a los accesorios para la instalación, bueno, hay diferentes posibilidades, desde un soporte de muro con pivote como este que nos permite hacer tanto paneo como tildeo, soportes U-Bracket que son muy interesantes. De hecho, esto es el más interesante para este proyecto en particular, ya que permiten instalar el altavoz ya sea en muros o en techos. Y finalmente existe la posibilidad de utilizar armellas M10 para suspender estos equipos con un cable de acero. Bueno, en cuanto a la alta impedancia, la alta impedancia funciona por medio de transformadores y este es uno de los accesorios que esta familia puede utilizar, el transformador TK150. Este puede trabajar tanto en línea de 70 como en línea de 100 volts y puede suministrar al altavoz 150, 75 y para línea de 70, 37.5 watts. Interesante que este transformador tiene algo de tecnología para la compensación automática de saturación, es decir, todo el tiempo está verificando que esté trabajando dentro de los parámetros donde es óptimo y cuando encuentra que se está saturando por mucha alimentación, busca protegerse. La verdad es que es un transformador bastante interesante. Algo importante que vale la pena adelantar de una vez, para este bajo balcón vamos a utilizar la línea de alta impedancia. Bueno, por estas ventajas que tiene de poder utilizar muchos altavoces a grandes distancias en un solo amplificador. Pero algo importante es que cuando nosotros utilizamos transformadores, el SPL máximo resultante del altavoz no es el SPL máximo que viene en la ficha técnica, sino que tendríamos que calcular el SPL con esta pequeña ecuación que nos dice cuál es la sensibilidad del altavoz y cuánta ganancia tendrá por la potencia que el transformador suministre.
Una vez más, no se preocupen, todas estas matemáticas están aquí en la presentación, pero también están dentro del calculador de Excel, de modo que cuando lleguemos a ese punto no hace falta utilizar calculadores, únicamente nuestro calculador de Excel. Bueno, referente al SPL, la respuesta en frecuencia mínima ya la sabemos, pero algo interesante será ver cómo podemos heredar nuestro requerimiento de 105 dB para esta posición del altavoz. Para eso yo he adelantado este calculador que está incorporado dentro del Excel, que nos dice el SPL objetivo es de 105 decibeles y como vamos a estar con escuchas a 3.9 metros de distancia del altavoz, tendríamos que asegurarnos que este altavoz sea capaz de a 1 metro de distancia desarrollar cuando menos 116.8 decibeles. Tengamos esto en mente, esto será algo importante para nuestro objetivo de SPL del ejercicio. Ok, revisando la sensibilidad de los diferentes altavoces que tenemos dentro de la familia EBC, he decidido que una opción adecuada sería nuestro altavoz de 15 pulgadas EBC 115295. Este tiene SPL máximo utilizado en baja impedancia de 129 dB, aunque con el transformador TK150 el SPL máximo que este puede desarrollar llega a 119.8 decibeles, 120. Bueno, en cuanto a la cobertura, es un altavoz de 90 por 55 y la respuesta en frecuencia parece bastante bien, 50 hasta 25 kHz. Ok, la respuesta en frecuencia está dentro de lo que buscamos y este altavoz, que a 1 metro de distancia es capaz de desarrollar 119.8 dB, al viajar 3.9 metros hasta donde están los escuchas, será aún capaz de entregar 108 decibeles. De modo que también estamos dentro del rango de SPL que nosotros buscaríamos. En cuanto a la cobertura, estoy viendo la cobertura vertical con 55 grados y podemos ver cómo en general la cobertura parece bastante homogénea para todos estos escuchas. Muy bien, hemos visto ya el modelo del altavoz, vemos que satisface nuestras necesidades tanto de SPL, respuesta en frecuencia, cobertura vertical. Trabajemos ahora con la cobertura horizontal. Vamos a retomar esta idea de cómo debemos de separar los altavoces para evitar tener zonas de no cobertura, pero también evitar interacción innecesaria entre los altavoces. Si nosotros tenemos muy pocos altavoces, tendremos zonas de no cobertura. Pero si tenemos demasiados altavoces, los altavoces van a interactuar entre ellos haciendo un relajo de filtro de peine y aparte el costo del proyecto va a ir a las nubes y no va a haber ningún cliente que quiera aceptarlo. Para eso, desde la sesión pasada hemos trabajado con esta pequeña ecuación que nos ayuda a calcular cómo deberíamos de separar los altavoces entre ellos para que el límite de la cobertura de un altavoz sea donde el siguiente altavoz esté iniciando también con su cobertura. De modo que este primer segmento de la cobertura lo hará el altavoz 1 y donde termina de ser eficiente el altavoz 1, donde termina la cobertura del altavoz 1, iniciará la cobertura del altavoz 2. Bueno, para eso tenemos esta pequeña ecuación que también está dentro de nuestro calculador de Excel. Déjenme rápidamente el calculador de Excel para mostrarles todos estos calculadores. Ok, aquí tenemos los calculadores de la ley del inverso a los cuadrados que nos ayuda a saber cómo es que se va a comportar el altavoz a la distancia. Por ejemplo, el SPL objetivo es 105 dB y tenemos un altavoz a 3.9 metros de distancia, de modo que el SPL mínimo que necesitamos a 1 metro de distancia es este, o al revés, sabemos que ese altavoz es capaz de desarrollar 119.8 decibeles y que va a viajar 3.9 metros hasta donde estén los escuchas y que aún será entonces capaz de desarrollar 108 decibeles. También tenemos aquí el calculador para la separación de los altavoces, donde ya nos dice que podríamos separar los altavoces
5.5 metros entre ellos. Veamos entonces. La intención será distribuir los altavoces para tener la cobertura más homogénea posible. Y eso lo podemos calcular entonces con nuestra ecuación. Utilizando esta información podríamos sustituir los datos para hacerlo así en una calculadora, o podríamos utilizar el calculador de Excel para saber que debemos de separar los altavoces 5.5 metros entre ellos. Con esta información, ahorita ya hemos diseñado el sistema bajo balcón. Yo sé que he ido algo rápido encima de todas estas ideas, pero no son ideas nuevas. Todas estas ideas ya las tocamos durante el primer webinar, de modo que, bueno, esto debió haber fluido bastante rápido. Muy bien, ¿qué hemos logrado? Entonces tenemos ya un altavoz cada 5.5 metros. Sabemos que el altavoz alcanza las necesidades de respuesta en frecuencia, también de SPL, y que la cobertura también está ok. Bueno, ahora ya sabemos que para satisfacer la cobertura del sistema de bajo balcón necesitamos un total de 38 altavoces EBC 115295. Bueno, también sabemos que lo vamos a utilizar en línea de alta impedancia, de modo que podemos también de una vez ir agregando 36 transformadores TK150. Hasta este punto, ya diseñamos el sistema principal de altavoces y el subsistema de bajo balcón. Lo que hace falta ahora es agregar algunos accesorios de rigging, que no voy a profundizar demasiado en este momento o en esta serie de webinars en ello, pero hace también falta agregar los amplificadores necesarios para alimentar este sistema. Trabajemos con los amplificadores. Antes que nada vamos a trabajar con amplificadores de baja impedancia, que son los que vamos a utilizar para alimentar el sistema principal, es decir, los altavoces EVH que hemos suspendido en el techo. Algunas ideas que tendríamos que desarrollar. Antes que nada quiero platicarles un poquito de Dynacord. Dynacord es compañía hermana de Electro Voice dentro del grupo Robert Bosch. Y Dynacord es especialista en desarrollar electrónica, de modo que los amplificadores que vamos a utilizar son amplificadores Dynacord en este proyecto. Algunas de las ideas que tendríamos que considerar cuando nosotros elegimos un amplificador para un sistema de altavoces es si el amplificador es demasiado potente, podría dañar el sistema de altavoces y aparte va a aumentar mucho el costo del proyecto. Pero por el otro lado, si el amplificador es demasiado chico, bueno, aquí hay dos problemas. Uno, que los altavoces no van a llegar a la capacidad de SPL que nosotros esperábamos y por ende tal vez no logremos nuestros criterios de SPL o por ende tal vez suceda otra cosa, que es que el operador vea un altavoz gigantesco frente a él y al no recibir suficiente SPL siga subiendo el fader. Y en ese momento, al tratar de exigir más al sistema, eventualmente un amplificador de menor capacidad de potencia puede comenzar a generar distorsión. Y la distorsión es muy peligrosa para los altavoces, ya que las ondas distorsionadas se vuelven cuadratizadas. Y los altavoces no están diseñados para reproducir ondas cuadradas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de seleccionar un amplificador que no sea demasiado pequeño y que tampoco no sea demasiado grande. Bueno, si me lo preguntan a mí, de hecho yo prefiero utilizar a veces amplificadores que estén un poquito excedidos, porque eso todavía se puede controlar utilizando limitadores en la señal. Pero amplificadores demasiado pequeños definitivamente es algo que deberíamos de evitar. Algunas de las ideas que deberíamos de tener en mente al seleccionar el amplificador. Bueno, antes que nada tendríamos que ver con qué impedancias ese amplificador puede trabajar. Por ejemplo, esto es algo que obtuve de la ficha técnica de nuestra familia LIC de Dynacord. Y en la ficha técnica ustedes podrían observar cómo tenemos especificaciones de la potencia que estos amplificadores pueden desarrollar hasta 2 ohms. Significa que la impedancia más baja que estos amplificadores soportan es 2 ohms. Bueno, 2 ohms es bastante bajo. De hecho, hay algunos amplificadores en el mercado que no llegan por debajo de 4.
Y la verdad es que nosotros estamos bastante orgullosos de poder decir que nuestros amplificadores trabajan de forma estable a 2 ohms. Am, Entre menor es la impedancia que el amplificador ve, más potencia es capaz de desarrollar. Entre mayor es la impedancia, menos potencia. ¿Y cómo podríamos relacionar esto a los altavoces? Bueno, tendríamos que saber cuántos altavoces estamos conectando al amplificador. La recomendación siempre será utilizar conexiones en paralelo, de modo que para saber cuál es la impedancia del sistema, podríamos utilizar esta pequeña ecuación. Una vez más, no se preocupen de las matemáticas, ahora vamos a ir a un calculador de Excel, pero solamente como una idea general. Un altavoz de 8 ohms en el amplificador representa 8 ohms, pero si nosotros agregamos uno segundo, ahora dos altavoces en paralelo de 8 ohms, para el amplificador representan 4 ohms. Si agregamos más, ahora 4 altavoces representan una impedancia de 2 ohms. Y bueno, no se preocupen, eso en el calculador de Excel es muy fácil de averiguar porque he agregado una sección que se llama Calc Amps y en ella tenemos mucha información de amplificadores. Desde aquí podríamos calcular muchas diferentes ideas. Pero de entrada quiero mostrarles esto. Vamos a pensar en que tenemos un altavoz de 250 watts a 8 ohms. Pueden ver aquí en esta sección que se llama Recommended Amplifier que nos recomiendan utilizar un amplificador de 500 watts a 8 ohms. No se preocupen ahora por la potencia, vamos a explicar en un rato más por qué hay esta relación 2 a 1, es decir, 500 watts parece ser el doble de la potencia RMS del altavoz. Esto lo vamos a explicar en un momento más, pero quiero que se fijen en la impedancia. Ahora mismo tenemos, sí, un altavoz de 8 ohms y una impedancia en el amplificador de 8 ohms. Pero si nosotros agregamos dos altavoces, ahora tendremos 4 ohms. Si agregamos otros dos altavoces, ahora tenemos una impedancia de 2 ohms. De modo que con este calculador es muy sencillo averiguar cuál es la impedancia que el amplificador va a ver. Muy bien. Entremos un poquito más de lleno a esta idea de la potencia, porque sí, ya vimos que hay una pequeña diferencia entre la potencia RMS del altavoz y la potencia RMS del amplificador. Pero ¿por qué es esto? Bueno, en términos generales yo diría que los altavoces cuando hablan de potencia hablan en un idioma diferente que los amplificadores. ¿Y cuáles son esos idiomas? Para averiguarlos y para aprender a traducirlos, vamos a hablar sobre las señales que se utilizan en la especificación tanto de amplificadores como de altavoces. Para ello quiero empezar con ver este ejemplo. Tenemos este altavoz Evid S5.2, es parte de nuestro catálogo de instalaciones. Y algo que podemos ver es el SPL máximo que este puede desarrollar. Podemos ver que es capaz de desarrollar 109 decibeles y 115 decibeles pico. ¿Cuál de esas dos especificaciones es a la que yo debería hacer caso? Y en la potencia pasa lo mismo. Podemos ver que tiene 75 watts RMS y 300 watts pico. Bueno, ¿y por qué es que ahora tenemos 4 especificaciones en lugar de solamente 2? Vamos a profundizar en esa idea. Para eso vamos a hablar de la amplitud en diferentes señales. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un tono senoidal y si nosotros observamos este tono senoidal, podríamos hablar de la amplitud de la señal de diferentes formas. Por ejemplo, existe la amplitud pico a pico. Es decir, desde el punto de mínima amplitud al punto de máxima amplitud, cuál es el voltaje que hay o cuál es la amplitud que existe. O también existe la amplitud pico. Bueno, desde el punto 0 volts hasta el punto de mayor amplitud, ¿cuál es el valor de voltaje? Mm, Pero si ustedes lo piensan, se darán cuenta que estos dos valores son sumamente instantáneos. Es decir, solamente durante un pequeño fracción del ciclo de este tono senoidal vamos a llegar a esas amplitudes. De modo que en realidad estas no son democráticamente representantes. Am,
Para eso se ha desarrollado la especificación RMS, Root Mean Square o raíz media cuadrática. Es una forma que tenemos para analizar las señales, donde vamos a encontrar algo que podría ser parecido a un promedio. Digo, matemáticamente no es un promedio, pero sí se trata de un valor más democrático. Lo que hace el RMS es buscar cuál es el área bajo la curva en general, o cuál es el valor eficaz, o cuál es, pues sí, relativamente como el promedio del voltaje o de la amplitud que señala a lo largo del tiempo. Mm, Algo que es interesante. El valor RMS entonces es el valor eficaz o algo similar al promedio de la amplitud a lo largo del tiempo y está por debajo del valor pico. Huh. Hay algo que conocemos como el factor de cresta y el factor de cresta es básicamente la diferencia que hay entre el valor pico y el valor RMS. Y de hecho, en tonos senoidales es constante. El valor RMS es igual al valor pico multiplicado por 0.707 y el valor pico es igual al valor RMS multiplicado por 1.414. Si nosotros expresáramos esto en decibeles, encontraríamos que el factor de cresta de esta señal es de 3 decibeles. Y sí, los tonos senoidales siempre, siempre tendrán un factor de cresta de 3 dB. Ahora, si regresamos a nuestro altavoz, podemos darnos cuenta, sí, que ahora tenemos el valor RMS y los valores pico, que son valores instantáneos, máximos, muy, muy momentáneos que este altavoz es capaz de desarrollar. Y podemos darnos cuenta que tiene 6 decibeles de factor de cresta. Ah, eso solamente significa que este altavoz no fue especificado con un tono senoidal, porque los tonos senoidales tienen 3 decibeles de factor de cresta. Ah, bueno, de hecho hace mucho sentido. Para especificar altavoces se utiliza ruido rosa. ¿Por qué ruido rosa? Porque el ruido rosa tiene la misma amplitud en todas las octavas que podemos escuchar, de modo que tiene información de baja, media y alta frecuencia. Y los altavoces no hacen conciertos de tonos senoidales, los altavoces reproducen música o reproducen señales complejas como la voz, de modo que tienen al mismo tiempo señales con frecuencias graves, medias y agudas. Por eso es importante utilizar una señal que tenga toda esta información. Bueno, aparte, resulta que la AES en 1984 lanzó un estándar de cómo los fabricantes deberíamos especificar nuestros altavoces. Claro que a lo largo de los años esto se ha modificado, pero la lógica detrás y el tipo de señal a utilizar sigue siendo la misma. En esta estandarización, la AES pidió a los fabricantes hacer mediciones con un ruido rosa llamado ruido rosa AES-2 1984, que es un ruido rosa comprimido para que todo el tiempo tenga 6 decibeles de factor de cresta. Y las mediciones que los altavoces tienen que hacer con este ruido rosa tienen que durar al menos 2 horas. Y hay algunas ideas interesantes de cómo se tienen que medir los altavoces. Con eso podemos evaluar cómo se comportan frente a aumentos de temperatura con toda esa corriente que pasa por la bobina. También podemos evaluar un poco la excursión de los componentes. Y sobre todo podemos averiguar la respuesta en frecuencia y constantemente encontrar 6 decibeles de factor de cresta entre nuestro valor RMS y pico. Esa es la razón de por qué el altavoz tiene 6 dB de factor de cresta. Pero, ¿qué pasa con los amplificadores? El motivo de utilizar ruido rosa con los altavoces es que contiene una señal compleja, es decir, tiene graves, medios y agudos. Y nosotros queremos saber cómo se comporta frente a todas estas frecuencias el altavoz y queremos saber cómo se comporta cuando mecánicamente tiene que reproducir frecuencias graves y agudas y cómo se comporta con el calentamiento de la temperatura de la bobina por la corriente. Pero en el caso particular de la electrónica tiene un principio de ser evaluada diferente. Mm, en la electrónica, en los amplificadores, la limitante no es
cómo se van a mover las piezas mecánicas ni la temperatura. Realmente la limitante es la distorsión armónica. Si nosotros analizamos la potencia RMS de este amplificador TGX10, que es parte de nuestra familia de amplificadores para Turing, podemos ver que tiene un valor RMS de 2500 watts y un valor pico de 5000 watts. Si nosotros expresáramos esto en decibeles, nos daríamos cuenta que tenemos un factor de cresta de 3 decibeles. Bueno, seguramente ya estarán sospechando, sí, para medir y especificar amplificadores, nosotros utilizamos tonos senoidales. Y el por qué utilizar tonos senoidales es porque cuando utilizamos tonos senoidales es muy fácil detectar cuando aparezcan armónicos, es decir, frecuencias parásito causadas por la distorsión. Y de hecho, el valor RMS que los fabricantes especificamos en nuestros amplificadores está limitado por hasta dónde podemos llevar ese amplificador sin crear distorsión o teniendo distorsiones armónicas resultantes menores al 1%. Es por eso que utilizamos tonos senoidales con 3 decibeles de factor de cresta para medir amplificadores. Entonces, por un lado tenemos los tonos senoidales, que tienen un factor de cresta de 3 dB. Eso significa una relación de potencia 2:1. Es decir, la potencia RMS, si la multiplicamos por 2, tendremos la potencia pico. Esto es el idioma de los amplificadores. Y también tenemos el ruido rosa AES-2 1984, el cual tiene 6 decibeles de factor de cresta. Y eso significa una relación de potencia de 4:1. Es decir, ahora el valor RMS tendríamos que multiplicarlo por 4 para obtener la potencia pico. ¿Qué significa esto? Significa que un amplificador que es capaz de desarrollar potencias pico de 2000 va a estar especificado con una potencia RMS de 1000. Y un altavoz que es capaz de soportar potencias pico de 2000 va a estar especificado con un valor RMS de 500. De modo que, sí, si nosotros quisiéramos alimentar este altavoz de 500 watts, tendríamos que ponerle un amplificador de 1000 watts para que los dos puedan desarrollar los mismos valores pico. Como una idea interesante, he puesto un par de señales más. Ruido rosa promedio que podríamos encontrar en un generador de ruido. Normalmente tienen cerca de 12 decibeles de factor de cresta, donde podemos encontrar ahora una proporción de 16:1 entre el RMS y la potencia pico. Pero interesante, música. Esto puede ser quizás jazz o puede ser quizás algo de música clásica con mucha dinámica en la señal. Entre más dinámica tiene la señal, mayor es el factor de cresta, mayor es la diferencia entre el valor RMS y los picos. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, música electrónica que está muy comprimida, bueno, los picos estarán más cerca del RMS y el factor de cresta por ende será más pequeño. Pero, por ejemplo, con algo de música con mucha dinámica, podemos ver que 20 decibeles de factor de cresta significan una proporción 100:1. Es decir, un valor RMS de 20 watts va a estar desarrollando picos de 2000 watts. Y esto es una idea interesante de estructura de ganancia y de cómo tenemos que asegurarnos que para que esta música suene adecuado, a pesar de que va a estar consumiendo 20 watts RMS, tendríamos que asegurarnos que el altavoz y el amplificador sean capaces de llegar a estos 2000 watts pico para que nosotros no recortemos la dinámica de la música. Como regla general, cuando nosotros escogemos un amplificador para un altavoz, tenemos que tomar en cuenta esta proporción que hay entre los factores de cresta. Y lo que significa eso es la potencia del amplificador debería de ser del doble a la potencia RMS del altavoz. Es decir, un altavoz de 100 watts debería de utilizar un amplificador de 200 watts RMS.
Y de hecho, eso ya lo tenemos aquí en el calculador de Excel. Esto es lo que ustedes ya podían ver hace rato. Tenemos un altavoz de 250 watts a 8 ohms y nos recomienda utilizar un amplificador de 500 watts a 8 ohms. Si yo pongo ahora un altavoz de 500 watts RMS, la recomendación será utilizar un amplificador de 1000 watts a 8 ohms. Bueno, como una idea adicional, esto es una tabla que tiene algunas sugerencias de cómo podemos elegir el calibre de cable que nosotros podríamos utilizar en nuestras instalaciones, considerando la distancia a la que queremos llegar y cuál es la impedancia. Bueno, sepan que esta tabla está aquí. Si eventualmente necesitan esta información, regresen a este webinar. Vamos a trabajar entonces sobre nuestro proyecto. Ya hemos hablado de cómo elegir un amplificador de baja impedancia y con uno de ellos es que vamos a alimentar nuestro sistema de altavoces EVH. Interesante, porque no solamente se trata de la electroacústica o del audio, también se trata un poquito de la instalación. Si queremos hacer de esto un proyecto realista, tendríamos que pensar cómo es que lo vamos a instalar. Platicando con el cliente nos comentó que él tiene sites o sitios disponibles en cada una de estas escaleras. Ahí podríamos instalar los amplificadores y también nos comenta que aquí estará el cuarto de control, pero ahí únicamente quiere tener la consola, los micrófonos y no quiere ahí tener amplificadores. Entonces tendremos que alinearnos un poquito con estas ideas y esta solicitud del cliente. Ok, regresemos un poquito a la familia EVH, esta familia Horn-Loaded, con muy buenas características directivas, etc. Vamos ahora a ver cuál es la potencia RMS y cuál es la impedancia nominal. Esta parte de la ficha técnica es la que ahora mismo nos preocupa más. 500 watts RMS a 8 ohms. Ok, veamos, vamos a ir poniendo esa información aquí en el calculador. De hecho ya lo teníamos, 500 watts a 8 ohms. La recomendación por ahora es poner 1000 watts a 8 ohms. Veamos entonces cómo podríamos distribuir estos altavoces. Una de las primeras ideas que me viene en mente es, yo no quiero conectar estos tres altavoces, es decir, el tiro corto, medio y largo, a un solo canal de amplificación. ¿Por qué no? Porque si yo quisiera hacer alguna modificación en la ecualización o en la ganancia o en el delay o cualquier parámetro de procesamiento para únicamente el tiro largo, tendría que asegurarme de que los tenga en canales independientes. De modo que más bien lo que creo que podríamos hacer es buscar agrupar varios altavoces de tiro corto. Por ejemplo, en el arreglo 1, tomar tiro corto, el tiro corto del arreglo 2, el tiro corto del arreglo 3 y veamos cuántos altavoces podemos conectar a un solo canal. Hemos dicho que nuestros amplificadores bajan hasta 2 ohms, de modo que si ponemos 4 altavoces tendremos 2 ohms. Ok, entonces como idea general, yo quiero distribuir 4 arreglos de altavoces donde haya un canal para 4 altavoces de tiro corto, 4 altavoces de tiro medio en otro canal de amplificación y el tercer canal de amplificación para 4 altavoces de tiro largo. Yo creo que eso es una buena manera en la que podríamos agrupar nuestros altavoces. Bueno, aquí solo como un resumen, si nosotros ponemos esa información en el calculador de Excel, encontraremos que 4 altavoces de 500 watts a 8 ohms requieren al menos de un amplificador de 4000 watts a 2 ohms. Ok, entonces vamos a revisar dentro de un catálogo de productos para ver qué amplificador satisface estas necesidades. Antes que nada voy a revisar nuestra familia L y C. Bueno, voy a descartar automáticamente L porque esto es parte de una familia para Turing o para sonido en vivo, mientras que C es el hermanito, de hecho es el mismo producto, solamente cambian los conectores y este está dirigido a instalación. Bueno, es un producto bastante interesante, tiene una muy buena relación costo-beneficio, es decir, es un producto bastante económico, ya tiene DSP integrado, eso es una ventaja fuerte, puede
ser controlado y supervisado por GPIO, es decir, por relevadores de salida y entrada. Las conexiones de audio son analógicas y hay 4 modelos disponibles y con la necesidad de potencia que tenemos, yo creo que esta familia no es la adecuada, no llega al nivel de potencia que nosotros necesitamos. Entonces veamos otra familia. Dentro de nuestras soluciones de mayor gama tenemos la familia TGX, que está también orientada para sonido en vivo, y tenemos la familia IPX, que está orientada para las instalaciones. Veamos algunas ideas de IPX. Antes que nada, hay que decir, esto es un amplificador de gama alta. Adicional, las conexiones de audio ya no son analógicas. Utiliza este protocolo que nosotros conocemos como Omneo. Esto es un protocolo de Bosch. Y lo que es interesante de Omneo es que es la unión de Dante con protocolos de control como OCA, es decir, AES-70. Es decir, dentro de Omneo tenemos estas dos cosas. Audio digital sobre la red con Dante, que es un estándar de la industria, todo mundo hoy en día habla Dante, pero no solamente es Dante, sino que también tenemos control y supervisión del sistema. ¿Qué significa esto? Que podemos encender de forma remota el amplificador, que si el sistema detecta algún problema nos puede mandar notificaciones, que nosotros podemos controlarlo, es decir, cambiar la configuración del DCP, subir el nivel, poner mute, ecualización, etcétera. De forma remota, a través de Omneo, nosotros podemos entonces controlar y supervisar todo el amplificador. Tiene DCP integrado. Definitivamente esto es importantísimo. Ahí adentro están todos los juguetitos. Está ecualizadores, delays, filtros FIR, limitadores. Bueno, en fin, tenemos mucha información ahí adentro. En cuanto a la calidad de audio, a través de Dante puede recibir señales con 96 kHz de velocidad de muestreo y con una resolución de 40 bits de punto flotante, es decir, 32 más el punto flotante en 40. La resolución del audio es bastante buena. Aparte, en proyectos de instalación una cosa que lo hace bastante versátil es que es eco-friendly y sumamente eficiente. Hemos recibido comentarios de algunos clientes que incluso nos dicen, oye, desde que tengo este sistema de sonido nuevo estoy pagando menos a la compañía de luz. Y parece tonto, pero cuando tú tienes un sistema encendido durante muchas horas, durante muchos días, esto puede ser una gran virtud. Interesante, tenemos 4 modelos. Tenemos el modelo IPX 20.4 que tiene 4 canales de 5000 watts a 4 ohms. Yo creo que este va a ser el indicado para nuestro proyecto. Hay otro modelo de 4 por 2500, otro modelo de 8 por 1250, que es físicamente el mismo tamaño, pero en 2 unidades de rack tiene 8 canales. La verdad es que es súper potente. Y el hermano menor que tiene 4 canales de 1250 watts cada uno. Déjenme platicarles un poquito de Omneo. Bueno, Omneo es compatible con Dante absolutamente, de modo que lo vamos a poder integrar a consolas que tengan salidas Dante, a procesadores que tengan salida Dante. Va a ser muy fácil de integrarlo con tecnologías estándar de la industria, de otros fabricantes, de nosotros mismos, por donde sea. Es muy fácil de integrar. Algo importante de Omneo y de Dante es que es un protocolo IP estandarizado, es decir, si el estadio ya tiene infraestructura de red, que seguramente tendrá porque hoy en día todo el mundo tiene infraestructura de red, no hace falta agregar nada más. Es decir, los mismos switchers, ruteadores, las mismas nodos que ellos ya tengan pueden ser utilizados para transmitir Omneo. Y bueno, la ventaja de que Omneo incluye también AES-70, es decir, el protocolo Open Control Architecture, que nos ayuda a controlar y supervisar el dispositivo de forma remota. Algo interesante aparte de Omneo es que permite diferentes topologías en la red para tener conexiones redundantes. Y esto es algo que voy a platicar en las siguientes láminas, porque en este tipo de proyectos tenemos que pensar que esto sí es un sistema de voceo y de música ambiental, pero si durante un partido de fútbol hay una emergencia y es necesario evacuar o dar indicaciones de protección a los asistentes, es importante que garanticemos el funcionamiento del sistema. Este sistema también puede ser utilizado como un sistema de emergencia.
En cuanto a las diferentes topologías que podemos hacer, la más sencilla, simple daisy chain. Salir de una mezcladora, ir al primer amplificador y de ahí al siguiente y al siguiente. Bueno, esto no es redundante. Si se interrumpe alguno de los cables, adiós audio. La primera forma redundante, una topología de anillo. Vamos de una consola a un switch. Del switch vamos al amplificador 1, cascadeamos hacia arriba y después del último amplificador regresamos al switch. De este modo, si se rompe alguno de los cables o se apaga uno de los amplificadores por cualquier motivo, no tendremos interrupción de audio en el resto del sistema. Y finalmente hay algunas topologías incluso más redundantes, como la que podemos ver ahora en la pantalla, con computadoras redundantes, redes totalmente redundantes, es decir, dos switches separados en cableado, separados en alimentación eléctrica. ¡Wow! La redundancia que podemos alcanzar con este tipo de topologías es bastante robusta y garantiza al cliente que sin importar lo que pase, el sistema va a estar trabajando. Alrededor de eso hay otra idea de los amplificadores IPX que quiero compartir con ustedes, y eso es lo que nosotros llamamos el poder fantasma o ghost power. Y esto es que si se interrumpe la alimentación eléctrica, el DSP y sistema operativo de los amplificadores seguirá encendido durante 15 segundos. En las normativas y en los estándares que hay para la alimentación eléctrica en situaciones de emergencia, cuando hay generadores de emergencia, está estandarizado que después de 10 segundos estos ya deben de estar trabajando. Es decir, si estamos a la mitad del partido y hubo un problema y eso interrumpió la electricidad, a más tardar 10 segundos después, por estandarización, ya deben de estar trabajando los generadores auxiliares. De modo que, cuando vuelve a haber alimentación eléctrica, el sistema de DSP sigue encendido. Inmediatamente volverán a sonar los amplificadores. Es parte también de las ideas que hay de la redundancia. Tenemos que garantizar a veces a los clientes que estos sistemas van a ser súper robustos. Bueno, IPX creo que puede hacer con esas cosas. Entonces, el amplificador IPX 20.4 yo creo que va a ser el adecuado para el proyecto. Cumple con la potencia necesaria para el sistema, es capaz de bajar hasta 2 ohms, de modo que podemos conectar 4 altavoces sin bronca alguna a cada uno de los canales. Tiene 4 canales, eso también lo hace versátil porque en solamente 2 unidades de rack vamos a poder alimentar un montón de altavoces. Se puede integrar con la red, aprovechando la infraestructura ya existente, totalmente supervisado, redes redundantes y podemos garantizar la operación continua durante el proyecto. De modo que, ok, ya sabemos que queremos utilizar amplificadores IPX 20.4 y que en cada canal queremos distribuir 4 altavoces EVC, de modo que yo me he permitido hacer esta tabla con la distribución de los altavoces de tiro corto, tiro medio y tiro largo. Es decir, en el primer amplificador tenemos los primeros 4 arreglos, en el amplificador 2 los siguientes 4 arreglos, el amplificador 3 tiene 3 arreglos con 4 altavoces de tiro corto, ya que está alimentando los altavoces que están aquí en la esquina. Y finalmente el amplificador 4, nuevamente con los últimos 4 arreglos del proyecto. Bueno, sabiendo que tenemos estos 4 espacios, estos 3 espacios donde podemos instalar amplificadores, podemos distribuir amplificador 1, 2 y 3 y en el último sitio el amplificador 4. Esto tiene ventajas, de hecho. Y la ventaja es que estamos acercando el amplificador a los altavoces. Significa que vamos a tener que hacer tiros de cable de menor longitud. Esto es muy bueno porque el cable es costoso, porque instalar cables largos también es complicado, porque también necesita infraestructura, es decir, ductos y canalizaciones. Bueno, esto reduce el costo, pero también tiene ventajas para el sistema electroacústico, y es que entre más corto es el cable, menos resistencia y menos disipación de potencia va a causar.
Bueno, sabemos cómo los vamos a distribuir, sabemos que eso es posible gracias a Omneo, que los vamos a poder integrar fácilmente con la red, que vamos a poder transmitir audio digital por medio de Dante, vamos a poder supervisar y controlar los amplificadores y en caso de que el cliente lo requiera podemos crear topologías redundantes en la red. De modo que, hasta este momento, ya tenemos el sistema principal, ya diseñamos el bajo balcón, pero todavía no sabemos cómo lo vamos a amplificar y ya tenemos los amplificadores para el sistema principal. Hablemos un poquito de alta impedancia. Ya había platicado yo de que el sistema de altavoces de bajo balcón lo vamos a alimentar por medio de alta impedancia. Pero, ¿qué es la alta impedancia? Bueno, cuando nosotros trabajamos en baja impedancia, es decir, 2, 4, 8 ohms, tenemos dos limitantes enormes. No podemos conectar más de 4 altavoces a un solo amplificador porque estaremos por debajo de 2 ohms y eso para un amplificador representa trabajar en cortocircuito. Y hay dos opciones. Un buen amplificador se va a proteger. Un mal amplificador posiblemente traiga fuegos artificiales a la fiesta. Puede ser peligroso. Entonces, aquí es algo que tenemos que observar. Entonces, la cantidad de altavoces que podemos conectar al amplificador y también la distancia máxima del cable, porque en baja impedancia el cable puede aportar mucha impedancia y eso puede significar que la potencia se pierda a la mitad del camino. Bueno, en sistemas de audio distribuido, donde tenemos que llegar a grandes distancias, normalmente utilizamos alta impedancia. Esta tecnología funciona por medio de transformadores y no es algo tan desconocido como nosotros pensamos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el suministro eléctrico a grandes distancias, es muy habitual encontrarnos con torres de alto voltaje. ¿Y cómo funcionan estas torres de alto voltaje? Bueno, tenemos una planta hidroeléctrica, por ejemplo, algún generador de electricidad que pasa por un transformador. Y lo que hace ese transformador, que es un transformador de subida, es elevar el voltaje, por eso las conocemos como torres de alto voltaje, elevar el voltaje y al elevar el voltaje baja la corriente. La impedancia o resistencia del cable es, valga la redundancia, una resistencia para el flujo de corriente. Pero cuando nosotros subimos el voltaje y bajamos la corriente, bueno, con menos corriente, esa resistencia ya no es algo que nos tenga que preocupar tanto. El voltaje va a poderse transmitir, es decir, la tensión va a poder transmitirse fácilmente y con poca corriente, bueno, la corriente va a ser capaz de pasar. Es decir, alto voltaje, poca corriente, transmitimos a una gran distancia y una vez que hemos llegado al poblado o que hemos llegado a la ciudad, tenemos una subestación y en esa subestación hay un transformador de bajada y lo que este hace es que toma ese alto voltaje y lo baja y vuelve a subir la corriente, es decir, lo que modificó en un inicio el transformador de subida, el transformador de bajada lo vuelve a normalizar. Y este mismo principio funciona con la línea de alta impedancia en los amplificadores. Básicamente tenemos un amplificador que pasa por un transformador de subida que convierte el voltaje nominal de este suministro a 100 o 70 volts y después de eso tenemos altavoces que cada uno de esos altavoces tiene nuevamente un transformador de bajada. Bueno, no se preocupen, hoy en día nosotros los fabricantes nos hemos encargado de resolver esto por ustedes y ya todos nuestros amplificadores y altavoces suelen tener los transformadores necesarios. Vamos a desarrollar algunas ideas alrededor del transformador de subida, es decir, el transformador que debe de ir junto al amplificador. Y vamos a relacionar esto con algunas ideas de la ley de Ohm. No se preocupen, no hace falta hacer matemáticas, ya está bastante digerido. La misión del transformador es disminuir la corriente y llevar el voltaje del amplificador a los dos estándares que existen, 70 o 100 volts. 100 volts suele utilizarse más en Europa, mientras que de este lado del mundo, en América, suelen utilizarse más los formatos de 70.7 volts. Los dos funcionan muy similar, pero únicamente por las normativas locales de cada región es que a veces utilizamos uno o el otro.
particularmente países como México, donde estas normativas no son muy claras, podemos utilizar de forma indistinta cualquiera de los dos. Pensemos en un amplificador de 250 watts a 4 ohms. Si nosotros calculamos el voltaje y la corriente por medio de la ley de Ohm, podremos averiguar que este amplificador es capaz de desarrollar 31.6 volts y 7.9 amperes. Es decir, nosotros tendríamos que hacerlo pasar por un transformador para que llegue a 70.7 volts RMS. Y cuando pasa por ese transformador, que en este caso en particular necesitaría un transformador con una relación de vueltas de 0.44, tendríamos, ¿sí?, 70.7 volts y la corriente, que originalmente estaba casi en 8 amperes, ahora bajó a 3.5 amperes. Eso es el efecto del transformador y eso es lo que logramos para poder transmitir a grandes distancias este voltaje. Pero hay una idea interesante. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un amplificador de 650 watts a 8 ohms? Si nosotros calculamos por medio de la ley de Ohm cuál es el voltaje que éste produce, nos daremos cuenta que por sí solo, sin la necesidad de un transformador, ya es capaz de desarrollar 72 volts. Significa, este amplificador en particular no necesita un transformador de subida. Esto es lo que conocemos como acoplamiento directo. Déjenme ver si puedo desarrollar algunas ideas más alrededor de este concepto. Voy a ir nuevamente al calculador de Excel y hay una pestaña llamada alta impedancia. Y aquí voy a poner un altavoz de 30 watts. Existe la opción de hacerlo a 100 o a 70 volts. Entonces, un altavoz, uno solo, de 30 watts, utilizando un transformador para trabajar a 70 volts, va a consumir 30 watts y representa una impedancia de 163 ohms. El amplificador recomendado para alimentarlo es 20% mayor, es decir, de 36 watts. Ahora en un momento más explicaré por qué es 20% mayor. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar un altavoz más. Ahora tenemos dos altavoces de 30 watts. Un solo altavoz tiene una impedancia, representa una impedancia para el amplificador de 163 ohms, pero dos altavoces representan 81 ohms, con un consumo mayor y con un amplificador recomendado mayor. Voy a seguir agregando más altavoces. Pongamos 5 altavoces. Ahora tenemos 32 ohms. 10 altavoces. Con 10 altavoces ya tenemos 16 ohms y un consumo de 300 watts. Un amplificador recomendado de 360 watts. ¿Qué pasa si yo me voy a 20 altavoces? Ahora ya tenemos 8 ohms. ¿Esto no suena parecido como a un amplificador de baja impedancia? Es decir, hace rato veíamos diferentes amplificadores que estaban especificados a 2 ohms. Es decir, sin necesidad de un transformador de salida, nosotros podríamos conectar estos 20 altavoces directamente a un amplificador de baja impedancia a 8 ohms. O si ponemos 40 de estos altavoces, ¿qué sucederá? Ahora tenemos 4 ohms. ¿Ok? Y si ponemos 80, ahora tenemos 2 ohms. Es decir, cuando nosotros tenemos altavoces de línea de alta impedancia con circuitos con muchos altavoces, podríamos utilizar acoplamiento directo. Eso significa que podemos utilizar un amplificador de baja impedancia. Esto es algo que nosotros en Dynacore tenemos súper claro y que de hecho nosotros ya especificamos cada uno de nuestros amplificadores cuánta potencia pueden entregar en acoplamiento directo para diferentes voltajes nominales que pueden ser empleados a lo largo de todo el mundo. En un momento más les platicaré más de eso, pero quiero que lo tengan en mente. Ahora, si hablamos del transformador de bajada, es decir, el transformador que debe de ir en el altavoz, antes había que comprar transformadores como estos. No se preocupen, hoy en día ya esto está mucho más prefabricado y mucho más digerido para que ustedes únicamente
o compren un número de parte, como es en el caso de la familia EVC, o simplemente, por ejemplo, toda nuestra familia EVID-S ya tiene el transformador integrado, o nuestros productos de Bosch como la LB2, la LB20 tienen ya los transformadores integrados. Pero lo que es interesante de ver este transformador viejito es que nos ayuda a entender cómo se conecta. Es decir, tenemos la etapa secundaria del transformador, donde nos dice, oye, ¿qué impedancia es la que tiene tu altavoz? Es decir, es un altavoz de 8 ohms, pues conéctalo entre el común y los 8 ohms. ¿Y cuántos watts quieres que el transformador le entregue? Y esto es interesante porque hay muchas diferentes opciones de potencia que podemos entregarle al altavoz con este transformador. Este en particular tiene 5, 10, 15 y 20 watts. Y eso es lo que conocemos como etapas de transformador o como taps. Y esto es súper interesante de la línea de alta impedancia. Déjenme platicar algunas ideas de esto. Con los transformadores de bajada, gracias a los taps, nosotros podemos regular el nivel de presión sonora del altavoz sin necesidad de utilizar DSP. Es decir, quiero que veamos este proyecto. Ahora tenemos un auditorio donde tenemos altavoces de plafón que trabajan a línea de 70 volts, es decir, alta impedancia, y nosotros queremos alimentar todos estos altavoces con un solo canal de amplificación. Bueno, por la diferencia de distancia que hay entre las personas y los altavoces, sabemos que va a haber una diferencia de SPL. Es decir, el primer altavoz va a tener 91 decibeles y el último altavoz va a entregar a las personas hasta 100 decibeles. Esos son 9 decibeles de diferencia, definitivamente no está dentro de nuestra tolerancia de diseño. Pero, utilizando los taps, nosotros podemos regular cuánta potencia va a recibir cada altavoz. Por ejemplo, dejar 24 watts, 12 watts, 6 watts y 3 watts. Y entonces, ahora el SPL que las personas van a recibir de este sistema de altavoces en todas las posiciones es de 91 dB. Bueno, los taps la verdad es que son bastante interesantes porque nos permiten ajustar fácilmente el SPL que va a entregar cada altavoz. Nos permite saber cuánta potencia es que vamos a consumir por parte de cada altavoz. En el caso particular del transformador TK150 es compatible con línea de 70 y de 100 volts. Y en cuanto a los taps disponibles, en 100 volts tenemos 150 y 75, mientras que a 70.7 volts tenemos 150, 75 y 37.5 watts. Interesante que, bueno, también tiene esto que conocemos como compensación de saturación automática y tiene algunas mediciones que, bueno, es un buen transformador. La verdad es que me gusta mucho y suena muy bien. Bueno, ya les platicaba yo un poquito de cómo es que el amplificador recomendado es 20% mayor. Déjenme regresar al calculador de Excel. Es decir, tenemos una línea que consume 30 watts, pero les estoy recomendando 36 watts en el amplificador, 20% más. ¿Y por qué es esto? Bueno, cuando nosotros conectamos los altavoces entre el amplificador y los altavoces, tenemos transformadores y tenemos cables. Y todos esos elementos disipan una parte de la potencia. Es decir, vamos a tener pérdida de potencia por el mismo cable y por los mismos transformadores. Y a eso le llamamos pérdida por inserción. Una buena práctica es agregar 20% más a la potencia del amplificador para compensar la pérdida por inserción. De ese modo, podemos subir un poco el nivel y hacer como que esa pérdida no estuvo ahí. Algunas recomendaciones del cableado. Aquí también hay una tabla que recomienda a qué distancia quieres llegar, con qué potencia, entonces qué calibre deberías de utilizar. Una recomendación importante particularmente con la línea de alta impedancia. Todos los fabricantes de cable tienen cables para altavoces y es importante observar que tengan par trenzado. Es decir, el hecho de que los dos hilos estén trenzados entre ellos aumenta la resistencia que el cable tiene frente a la inducción electromagnética. Y como en la línea de alta impedancia tenemos una señal de voltaje alto y baja corriente, que aparte va a viajar a grandes distancias, utilizar
todas las prevenciones posibles para evitar inducción es una buena alternativa, de modo que busquen que sea cable para altavoz de par trenzado y si necesitan averiguar cuál es el calibre adecuado para cada proyecto, aquí está la tabla con las recomendaciones. Ahora, hemos hablado ya del acoplamiento directo y también les platicaba yo ya de que los amplificadores de Dynacord, uno, pueden trabajar con acoplamiento directo y no solamente eso, sino que en nuestras fichas técnicas ya está especificado. Por ejemplo, nuestro amplificador IPX 20.4 a 70 volts es capaz de entregar hasta 3550 watts. A 100 volts puede entregar hasta 5000 watts y en voltajes nominales mayores como 140 volts es capaz de entregar hasta 5000 watts también. De modo que si ustedes van a utilizar alta impedancia como estamos haciendo en este proyecto, es muy fácil saber si el amplificador será o no capaz de alimentar al sistema. Bueno, en nuestro caso en particular, definitivamente él es capaz. De hecho, se me ocurre que tenemos 36 altavoces, ¿cierto? Entonces tenemos 36 altavoces CBC con transformadores TK150 que llegan hasta 150 watts. Ok. Sí, 36 altavoces en una sola línea rebasa la capacidad del IPX. Pero si lo distribuimos, tenemos 4 amplificadores IPX y en cada uno de ellos nos sobraba un canal. Vamos a ver, igual a 36 altavoces dividido de 4 canales de amplificador. Ah, ok. 9 altavoces en cada amplificador van a requerir un consumo de 1620 watts. De modo que, sí, podemos acomodar los altavoces de bajo balcón en el canal 4 de los amplificadores y listo, ya tenemos alimentado también el sistema de bajo balcón. Con las mismas ventajas que IPX ya tiene, DSP, Omneo, supervisión, etcétera, 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 etcétera. Algo interesante particularmente de la familia IPX es que justamente puede combinar canales de acoplamiento directo, porque aquí habrá que decirle al amplificador que él va a trabajar a 70 volts y en todos los demás va a trabajar a baja impedancia. Entonces es bastante flexible cómo puede trabajar este sistema. De modo que hasta ahorita ya diseñamos el sistema principal, ya diseñamos el sistema de bajo balcón, ya definimos los amplificadores para alimentar todo el sistema. Ya podríamos mandar una cotización al cliente para saber si quiere que comencemos con la instalación o no. Como resumen de esta segunda parte del webinar, hablamos antes que nada de una recapitulación, después diseñamos el bajo balcón y después nos enfocamos directamente a hablar en amplificadores de manera más intensiva. Recordemos que el ABC del diseño es respuesta en frecuencia, presión sonora, cobertura. Hemos trabajado mucho ya con estas metodologías y sabemos que las metodologías y técnicas de diseño agilizan los procesos. En cuanto a los subsistemas, hay que entender que son una extensión del sistema principal. Es decir, los objetivos de diseño los van a heredar del sistema principal. En cuanto a los amplificadores, los altavoces pueden ser alimentados tanto en baja como en alta impedancia y hay pros y contras en cada uno de los universos. Una cosa que no mencioné con mucha profundidad es que los transformadores de alta impedancia no son muy eficientes en baja frecuencia y esto es por un motivo muy sencillo. Si ustedes revisan un filtro electrónico, se darán cuenta que los filtros están diseñados básicamente con elementos inductivos y capacitivos y un transformador es un elemento inductivo, de modo que los transformadores por sí mismos son un filtro contra baja frecuencia y esto es una ventaja para la baja impedancia. Las ventajas de la baja impedancia. Tenemos mayor SPL, vamos a poder llevar el altavoz a sus máximas capacidades y vamos a tener una mejor respuesta en la región de frecuencias graves. Los contras, bueno, no podemos conectar muchos altavoces a un solo amplificador y la distancia máxima del cable se ve reducida.
Por el otro lado, cuando hablamos de alta impedancia también hay pros, y esto es, el amplificador puede alimentar un montón de altavoces, podemos hacer tiros de cable gigantescos sin que esto sea un problema, y también son muy flexibles en cuanto a los taps. Con los taps podemos modificar el SPL sin necesidad de modificar el DSP. Bueno, las contras, sacrificamos un poco la presión sonora y tenemos menor ancho de banda, ya que los transformadores son un filtro para la baja frecuencia. También tengo que decir, hoy en día cada día los transformadores son mejores, particularmente el transformador TK150 llega muy bien como hasta 60-80 Hz, entonces no hay mayor problema realmente de que esto vaya a impactar en la respuesta en frecuencia del sistema. Pero es algo que vale la pena tener en mente y estar conscientes de ello. Oh, wow, se acaba de cerrar mi PowerPoint justamente en las conclusiones. Déjenme abrirlo de nuevo. Um, Bueno, recuerden que también vamos a tener este calculador de Excel disponible para ustedes y en él hay un montón de información que ustedes podrán utilizar. Hay un montón de diferentes calculadores. Y nada, ya estoy terminando de abrir el PowerPoint. Ok. Entonces, tanto baja como alta impedancia están ahí. Y si nosotros tenemos que seleccionar un amplificador en cualquiera de estas tecnologías, tendremos que tener en mente lo siguiente. En baja impedancia, la relación de potencia entre altavoces y amplificadores es de 2 a 1. Es decir, el amplificador siempre debería tener el doble de potencia RMS que el altavoz. Esto es debido a las diferentes señales que se utilizan para especificar ambos elementos. Y en cuanto a la alta impedancia, el consumo total del sistema es equivalente a la suma de todos los transformadores o todos los taps de los transformadores. Y una buena práctica es agregar 20% adicional de potencia para compensar la pérdida por inserción. Cuando hablamos de amplificadores es bueno tener algunas consideraciones adicionales, como por ejemplo poder integrar el sistema a la red. De ese modo fácilmente podemos distribuir los amplificadores dentro de la instalación. Eso va a ayudar a reducir el costo del cableado y va a simplificar la instalación. Y algo interesante de poder integrar los amplificadores a la red es la supervisión y el control que hoy en día podemos tener gracias a protocolos como Omneo. Esto de verdad que es algo súper potente porque tenemos supervisión, tenemos topologías redundantes, la calidad de audio es buenísima, no tenemos que hacer conexiones de audio analógicas a grande distancia, que también puede llegar a tener problemas de inducción y demás. El audio digital hoy en día es bastante inmune a muchos problemas que antes había en las conexiones analógicas. Y bueno, en proyectos de magnitud como esta hay que considerar que este sistema puede llegar a ser utilizado también como un sistema de evacuación, de modo que tenemos que garantizar la operación continua. Y pensar en la eficiencia del consumo eléctrico también puede tener un impacto fuerte en la economía de la compañía de luz. Bueno, también es algo que es bueno tener en mente, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con este webinar, les agradezco por su tiempo. Lo último que falta de esta trilogía es la puesta en marcha de los amplificadores. Para eso vamos a utilizar el programa SoniQ de Dynacord, que permite supervisar y controlar todos los amplificadores, y vamos a pues justo hacer la puesta en marcha de este proyecto para ejemplificar algunas ideas y ver cuáles son los alcances y también poder mostrar cómo sería la visión que el usuario final o el dueño de este proyecto tendría de últimas. Les agradezco mucho por su tiempo. Dejo aquí mi correo electrónico en caso de que alguien tenga ganas de escribirme con alguna pregunta, alguna inquietud. Espero que nos volvamos a ver pronto en alguna otra capacitación o en algún otro webinar y quedaré pendiente. Hasta la próxima. Saludos.